Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Creatividad para la Vida. Estamos en el episodio 7 y el día de hoy vamos a hablar sobre la autoconfianza. Estamos acá con Víctor para poder tocar los temas de los miedos a lanzarte, al público, al mercado, si en caso estás emprendiendo, el manejo de los haters, porque siempre va a haber una crítica, un poco sobre la actitud que se tiene que tener para generar esta autoconfianza y la resiliencia. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Eduardo, ¿cómo vas? Todo muy bien, doctor. ¿Tú cómo vas? ¿Qué tal? Bien, todo bien, pues aquí comenzando un episodio más en compañía tuya para seguir Vamos, conversando y que pues la gente lo pueda disfrutar, ¿no? dale, Entonces con todo. comenzamos. ¿Cómo definiríamos la autoconfianza en pocas palabras y para que la gente nos pueda entender? Desde mi punto de vista, la autoconfianza es tener confianza en nosotros mismos, definitivamente, ¿no? En las cosas que hacemos, en las cosas que decimos, en las cosas que nos comportamos, en los actos que realizamos, ¿no? ¿Tú cómo es que lo has visto? ¿Cómo es que lo estás manejando ahora en día? Me parece que pues en el tema de hoy en día, creo que la autoconfianza es positiva, pero hasta cierto punto puedes que exageres ya un poco a un poco de narcisismo, egolatría, ¿no? Ujú. Entonces creo que ahí también existe cierto equilibrio o cierta valla que es muy difícil diferenciar, ¿no? Y que, ¿Cómo? y que realmente la gente que tiene una autoconfianza suficiente, creo que es la que no la cruza, ¿no? Porque en el mundo de hoy, pues vemos que todo el mundo en redes sociales pareciera tener autoconfianza, pero Ujú. no Eso, necesariamente es así, ¿no? eso justamente te iba a preguntar. La vez pasada estaba en una conversación y hablamos un poco de cómo es que generarías autoconfianza a tus hijos, a unos niños pequeños que ya nacieron dentro del mundo digital, o sea, el TikTok forma parte de su ser. Entonces, ¿cómo es que podrías generar autoconfianza en ese mundo en donde está metido el tema de la belleza, está metido el tema del lujo, está metido el tema de crear tu propia historia de acuerdo a lo que tú creas conveniente? Entonces, la gente muchas veces, cuando por ejemplo están enamorados, se crean confianza en sí mismo, publican sus mejores fotos de parejas y todo, pero realmente sales del story, sales de la aplicación y su vida es una mierda, literal. Entonces, ¿cómo en el caso de la belleza, por ejemplo, hay personas que se sienten mal porque de repente no cumplen con ese padrón de belleza de cierto tipo y empiezan las otras consecuencias, ¿no? ¿Cómo es que tú manejarías o has visto esta problemática, ¿no? Que ahora se ve hoy en todo momento. A mí me parece sumamente complicado lo que indicas porque las nuevas generaciones que se conocen como la generación Z, creo que nacen con ese condimento que tú ahorita comentas, ¿no? Que es esta fascinación de los padres por darle a sus hijos todas las herramientas para tener éxito en la vida, Ujú. ¿no? Y sin embargo, pues a veces esas herramientas son demasiado poderosas para esas personas, ¿no? Y sucede el caso de que pues cuando evolucionan a la adolescencia y comienzan a crecer en la adultez, se está viendo grandes fracasos en la vida de ellos, ¿no? Ujú. En nuestra generación que somos los millennials, nuestros padres de por sí no tenían tanta aversión por hacernos sentir el número uno. Si bien nos Ujú. daban cariño, eh, también hemos crecido con muchos temores, ¿no? Y Ujú. temores, bueno, de la sociedad, bueno, al menos Del nosotros que mundo en hemos el que vivido, vivimos, ¿no? de- Del propio condicionamiento, el hecho de repente no más que pertenecer a un todo, grupo fiestero o de repente no tener la camisa como la es, tiene un grupito X o no tener el cabello exactamente, pintado como la tiene otro grupito. es claro, es como que una generación, al menos acá en Perú, que nació con ciertos acomplejamientos, ¿no? Ujú. Algo que no tiene hoy en día la generación Z, ¿no? En el Perú. Ujú. Entonces, creo yo de que justamente surgió una tendencia del miedo a lanzarnos, ¿no? Del miedo a hacernos público, ¿no? Sin embargo, en los A que te últimos digan que 10 estás años, mal, ¿no?
exactamente, y creo que en los últimos 10 años o 20 años, eh, el Perú o los peruanos hemos roto ese temor, ¿no? Y creo que hoy Ujú, en día está más potenciado que nunca esta idea de que el peruano es muy emprendedor, muy creativo, ¿no? Y ujú, muy versátil, ¿no? Muy versátil para poder lanzarse pues, al mercado o al público. Pero también ujú. ahí justamente lleva a lo que iniciamos hace un momento, pues, ¿no? Y de esa idea del autocontrol, ¿no? ¿Hasta qué momento tú te puedes autocontrolar y hasta qué momento superas la línea, ¿no? Y creo que les pasa mucho de la gente que maneja influencer o que de una manera ya está comunicando en internet, ¿no? No sé, Ujú. ¿tú qué crees? ¿Hasta qué punto pasas el autocontrol? O sea, llegas ya a la parte del ego, a hacer a Narcisista, sobrepasarte ¿no? el tema de la autoconfianza. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es un poco bueno, o sea, algunos llegan a eso principalmente porque se sienten poderosos, ¿no? Pero de igual manera, yo creo que el hecho de tener empatía con la otra persona, el hecho de entender las condiciones de las otras personas también afecta mucho ese comportamiento, ¿no? O sea, no puedes pretender de que tú eres el mejor cuando estás rodeado de personas que no tienen las características que tú tienes. A ver, ponte dentro de un equipo en donde realmente todo el mundo está compitiendo, donde todo el mundo tenga las mismas características que tú tienes y siéntete bien de acuerdo con lo que estás ganando, ¿no? O sea, no sé si me expliqué, pero es, por ejemplo, eh, yo he visto muchos casos, por ejemplo, en donde gente que tiene su ego porque de repente nació en una clase socioeconómica alta, pero sus amistades están dentro de sectores socioeconómicos bajos. Obviamente, su ego va a estar altísimo porque llega con un carro Audi, llega a la reunión, te hablo en cualquier etapa. Entonces, llega y su ego está altísimo, ¿no? Porque llega todo Charlie, llega bien vestido, mientras las otras personas están todo normal. Entonces, definitivamente hay un conflicto de estratos socioeconómicos principalmente, porque uno puede adquirir eso y que está bien, ¿no? Porque lo han adquirido por sus padres y lo que sea, pero de repente el otro condicionamiento de las otras personas no es el mismo. Entonces, es como, por ejemplo, una persona totalmente formada académicamente hablando, no se expresa, por más que su ego en conocimiento esté altísimo, no se debería expresar con palabras tan complejas en un público de repente en donde no está manejando todo ese lenguaje. Entonces, yo creo que ahí viene la parte del balance, ¿no? El hecho de entre otras personas entender el condicionamiento de todo el mundo, ¿no? Por el que han vivido, han pasado, no sé qué experiencia tienes tú en ese lado, pero yo sí he visto varios de estos ejemplos que se repiten mucho en un país bastante segregado como el Perú, ¿no? Entonces, Es, sí, dale. es interesante lo que comentas porque justamente, así como tú comentabas en el tema del ego, Ujú, ante, o sea, cuando de otra manera estás en un lugar y sabes que no todos están en tus mismas condiciones, ujú, me parece lo caso porque la otra vez también en un debate que se presentó Muñoz con Diego Rasurin, ujú, eh, el pata de Diego le dijo, pues no, o sea, a Muñoz, tú no eres lo suficientemente tan inteligente o como que tú no has leído tanto lo que yo he podido leer para tú poder hacerme sentir menos inteligente que tú. Y me ujú, pareció que justamente pues no solamente sucede a partir del ego que se supera la autoconfianza, sino también a ujú, través del lenguaje comunicativo, ¿no? Porque ujú, una de las cosas que sucede al menos en la tecnología y en el mundo digital, y es por eso que muchas personas tenemos miedos a lanzarnos a hablar en público o de repente ujú, algunos emprendedores a lanzar algunos productos, va por el hecho de que eh, tenemos muchas críticas encima, ¿no? sí, Y a veces cuando optamos por lanzar algo innovador o de repente lanzar un lenguaje eh, envasado en un personaje, como el caso de Muñoz, que a veces puede que sea hiriente hacia algunas personas y no se ujú, entiende en el contexto,
pues te puede traer Ujú. muchas complicaciones, ¿no? Uno Definitivamente. por la propia autoconfianza que puede ganar el sujeto y otro por la propia autoconfianza que te puede dar también tu audiencia, ¿no? Ujú, Entonces ujú. creo que hoy en día es mucho más complejo el tema de la autoconfianza, ¿no? Porque tienes Ujú. que vivirla en dos mundos paralelos, ¿no? En la Sí, parte digital y en la parte física, ¿no? Porque igual también en el mundo físico de átomos también la gente va a decir algo, ¿no? O de frente se va a sentir siempre sus condicionamientos, ¿no? definitivamente, definitivamente. Yo justamente hace pues, unas semanas creo que leí algunos comentarios de la farándula peruana y se pelean entre personas dentro de la propia farándula lanzándose adjetivos en donde uno es mejor que el otro, ¿no? Entonces, eh, no sé, como por ejemplo, entre famosos se hablan, a ti nadie te conoce, una vaina así. Entonces, Exactamente. eh, y claro, de repente no lo conocen, pero tienen otra forma de pensar a la tuya y a ver, ¿por qué el hecho de conocerte es más valioso que lo otro? ¿Entiendes? Entonces, cada uno, desde ahí yo creo que cada uno busca su propio camino, genera su propia autoconfianza y justamente tiene convicción de lo que está creyendo, de lo que está construyendo, ¿no? Ahí ganas Justo, muchísimo. Ahora, lo que mencionaste hace un momento, ahí termino y mencionaste el tema este de que sales y te empiezan a llover las críticas, ¿no? Entonces, y te llueve principalmente las críticas de cualquier persona, personas ajenas a ti, amigos, familiares, en donde te empiezan a acuchillar con todo y tienes que estar preparado, ¿no? Al final tú tienes que entender de que hay personas que no se van a adecuar a tu forma de pensar. Y ahí viene ya la propia, el ritmo de entrar a la convicción de lo que tú estás creyendo y lo que tienes convicción, ¿no? es interesante porque ahora ya entramos al tema del manejo de estos haters que siempre han Ujú, existido, no solamente en el mundo digital, sino ujú. en el mundo físico también, ¿no? Muchas Claro, veces tío. se dice que tu entorno más cercano son tus principales críticos, pero ¿qué podría criticar algo de mi entorno? O sea, alguien de mi entorno cercano, algo de lo que no conocen. Entonces, Exacto. justamente eso también pasa en el mundo digital, ¿no? Cuando se amplifica esta resonancia de comentarios negativos, ¿no? Y surge toda una tendencia de haters. Y justamente ahí va el tema de la autoconfianza en cómo tú lo puedes percibir, porque de Ujú, otra manera, pues tienes una avalancha de comentarios. A mí me pasó hace unos meses, ¿no? Que habíamos lanzado una publicidad en la cual yo aparecía y justamente un comentario bueno, unos conocidos cercanos en una de ujú, las publicidades, pues realizó un comentario que me pareció sumamente absurdo, ¿no? Y que me ujú, hizo sentir de otra manera este temor a lanzarme al público ujú, y poder de repente estar dando mi voz, ¿no? Pero ujú. después comencé a entender y justamente a generarme una autoconfianza de que pues sé que va a haber siempre estos comentarios y que de otra manera se quedan en comentarios, ¿no? Y más allá de eso, no puede Sí. pasar, ¿no? Sí, Entonces, al final, al justamente, final, al final yo creo ahí que todo el mundo piensa que debería funcionar de la misma forma, ¿no? Que debería vestirse así, debería de comprarse el micrófono porque él cree conveniente en ese momento, porque todos los videos se hacen de una cierta manera, deberías de mencionar este lenguaje, deberías de peinarte de esta forma, deberías de vestirte, deberías de pintarte, deberías de tomarte la foto solo con camarógrafos profesionales o con cámara profesional, o hacer estos videos de podcast solo con cámaras profesionales y con tus micrófonos de podcast. Entonces, ahí yo creo que justamente lo que mencionas, ¿no? Las 1000 críticas que te van a venir, tú tienes que tener así tipo un caparazón brutal, ¿no? Porque sí, o sea, sí va a haber, y principalmente tu familia, amigos cercanos, amigos no tan cercanos y gente ajena va a estar linchándote a ti con todo, ¿no? Entonces ahí ya viene mucho el tema este de la de, actitud, ¿no? De la de la actitud actitud, que tío. ¿Qué actitud vas a tomar frente a esa vaina? O sea, los comentarios están a llover tipo con piedras, pero ¿cuál va a ser la actitud? Tipo, ¿solo esconderte o realmente vas a salir y vas a ir con todo
y a luchar, ¿no? Porque al final el mundo es ese, o sea, no vivimos en un paraíso, tío. Entonces, tenemos que entender de que de parte de nosotros comienza el movimiento económico, comienza el movimiento social, ¿no? Comienza la energía que podemos compartir a estas personas que de repente han nacido con problemas o han nacido con muchas complejidades dentro de su desarrollo de vida, ¿no? No sé cómo tú lo ves, Sí, el tema de la justamente actitud. por eso y va el tema, pues, ¿no? De que la autoconfianza va por el lado también positivo y negativo, ¿no? Porque Ujú, así como recibes esta lluvia de críticas, también puede que suceda, y ha sucedido, que haya una lluvia de cosas positivas, ¿no? ujú, Entonces, comentarios o me gustas o like que de repente también hacen de que, pues, tu actitud ya sobrepase el tema de la autoconfianza, ¿no? Y te vayas a la ujú, egolatría, bueno, a la egolatría, ¿no? Al narcisismo, ¿no? ¿Qué ha ujú, pasado, ah? Porque me parece que es difícil si no tenemos una buena actitud, si no generamos un autocontrol, si no generamos ciertas creencias mentales que nos permitan a nosotros seguir haciéndola, pues es difícil, ¿no? Enfrentarse al mundo de hoy, a la sí, competitividad, ¿no? A los lujos que hoy en día pues se pueden ver y que uno lo desea, ¿no? Justamente también la digitalización ha traído esto, pues, ¿no? De que la gente tienda a, a querer con mayor apego las cosas materiales, ¿no? ujú. Y de otra manera, muchas veces no están preparados para poder eh, levantarse ante los golpes de la vida, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pues, ¿no? Esto de la resiliencia y cómo, qué tanto la tenemos desarrollado, ¿no? Ujú. Sí, o sea ahí viene la entrada esta de la actitud, empieza el tema de ser resiliente, ¿no? El hecho de saber de que cuando estamos empezando un camino de emprendimiento, saber que estamos empezando un camino nuevo al final, porque regularmente en sociedad vivimos en un colegio con una cierta cantidad de personas, con unos condicionamientos totalmente diferentes a los tuyos, con un bullying existente que ahora es más conocido, pero siempre ha existido, con Exacto, a un mayor o menor condicionamiento medida. familiar, exacto, con un condicionamiento familiar, con una religión establecida, con unos hábitos establecidos, con unos miedos establecidos, y después sales al mundo, o sea, terminas la universidad y sales al mundo a conocer nuevas personas creyendo que eso es lo máximo que puedas conocer, principalmente porque estás en una ciudad, pero ya cuando empezamos a conocer a personas con otros mundos, con otras cabezas, el hecho de que ellos hayan entendido la forma de la vida, el hecho de entender cómo es que se han recuperado entre golpes tan fuertes, ¿no? De reponerse tan rápido, de tomar todo lo malo que les llega y siempre darle esa vuelta a la tortilla, ¿no? De siempre verle el lado positivo. ¿Para qué me está pasando esto? Entonces, Justamente ahí siempre... viene el tema Dale, de, disculpa que te corte, el tema de la sí. creatividad, ¿no? ¿Cómo, Ujú, cómo se utiliza estas habilidades de la propia mente para poder superar lo que ahorita comentas, ¿no? ujú. Sí, no, definitivamente. Y es justamente utilizar mucha parte creativa. No es que tengamos la respuesta de todo, pero en el camino vamos aprendiendo y las formas de aprender viendo videos, escuchando conversaciones, teniendo conversaciones, no solo quedándose en el pensamiento, ¿no? Muchas personas piensan de que lo saben todo y se quedan ahí, nunca lo hablan, principalmente porque de repente no encuentran las personas adecuadas para compartir esa información. Y de repente, a mí me ha pasado, o sea, a veces yo me he encontrado, yo tengo reuniones con diversos tipos de personas, con diversos condicionamientos, con diversos países y diversos lados. Y porque me gusta conversar muchísimo de lo que nos pasa en la vida. Entonces, de entendernos, de ver cómo estamos como personas realmente. Y justamente en este paso es que entendemos de que hay muchísimos cambios, ¿no? O sea, hay muchísimos cambios, hay muchísimas actualizaciones, pero justamente el hecho de que nos comparta sus soluciones, el hecho de que nos comparta sus formas de accionar. Justo hace un día publiqué, tomé una fotografía de un libro que me pareció muy bravazo de Richard Branson, es uno de sus últimos libros, en donde en la colección de sus libros, él habla los diversos problemas que él enfrenta desde que creó la empresa Virgin
hasta los últimos problemas que él enfrenta ya siendo millonario, una persona de éxito, ¿no? Que por más que tenga el capital, siempre existen problemas, pero no de repente económicos, porque lo económico simplemente es un factor de muchos factores, sino ya tienen otros inconvenientes legales, otros inconvenientes familiares, Ah. personales. Entonces, y ahí viene el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Cómo es que vas a luchar con eso si no estás preparado para eso? La única forma, aprendiendo, conversando, compartiendo. Justamente es importante lo que dices porque el factor económico, o justamente lo que leí ayer en un TikTok de un influencer peruano y que me pareció Ujú, interesante, era de que pues el factor económico, de repente la libertad de tiempo, ujú, el hacer lo que nos apasiona y que sea retribuido, ujú, la gente lo considera como factores, pero no deberíamos verlo como factores, sino como resultados, ¿no? ujú, De ujú. ciertas acciones y cierta actitud que nos han conducido en base a resiliencia a poder diferenciarnos del resto, ¿no? Y Ujú, creo que ahí justamente es importante el tema de la mente, que podamos ampliar nuestro horizonte, que podamos conocer otras personas, que podamos definitivamente. escuchar a otras personas y que la gente pueda disfrutar, pues, ¿no? Y aprender con mucha creatividad, ¿no? Como lo que hoy en día estamos haciendo en Creatividad para la Vida para poder seguir compartiendo y seguir creciendo, ¿no? Y generando Sí, bienestar, que es un poco el objetivo. sí, definitivamente. Yo creo que sería chévere, no sé, como que entrevistar también, incluir dentro de las entrevistas a psicólogos, ¿no? Principalmente, porque ya entramos a una nueva era, entramos a una nueva normalidad. Hay muchos niños, muchas personas ya involucradas a la digitalización. Yo creo que en un país en donde la educación ha sido no tan bien tratada, yo creo que sería bastante chévere encontrar estos espacios, ¿no? En donde realmente nos puedan compartir para alimentar el propio autoestima de nuestros propios hijos, de nuestros propios hermanos, familiares, pequeños, o de nuestros Y, propios tíos, de repente que ya están adultos y de repente están encontrándose una nueva forma de ser, ¿no? y qué O tanto, algo mejor que justamente, ellos. es interesante lo que dices porque justamente también tenemos que educar a nuestra generación para la educación de los hijos Definitivamente. porque me parece sorprendente que, no sé, justamente es algo que siempre lo he pensado, ¿no? Ujú. Es cómo decirle a tu hija que es la mujer, la niña más linda del mundo, si no lo es, ¿no? Ante el mundo. Exacto, O la sea, sociedad tiene un parámetro diferente al tuyo. Entonces ella tiene que entender las formas, entender el contexto del mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, al final, no sé, un ejemplo súper tradicional, ¿no? O sea, ¿cómo es que le dices a una china dentro de un país estadounidense donde todos son tíos o de repente Inglaterra, que es la más hermosa si ahí no es considerada? O una persona con una tez negra yéndose a otro país de igual manera, o viceversa, ¿no? Una persona rubia en un sector en donde de repente todos son de otro color o con otra textura o con otro tamaño. ¿Cómo es que le dices que ella es una belleza? ¿Cómo es que das a entender eso? ¿Y cómo es que ellos pueden lograr entender eso, ¿no? Eh, es complicado definitivamente y sería bravazo, como te comento, hablar con más especialistas sobre esto, ¿no? Porque personalmente yo he tenido un desarrollo de autoconfianza educándome, ¿no? Educando, viendo videos, leyendo mucho, Justamente es interesante lo investigando. que comentas, porque yo te conozco hace muchos años y Ujú, creo que nos conocemos desde, pues, inicios de la universidad, ¿no? 19 20 claro. años, Ujú, y siempre has tenido mucha autoconfianza, ¿no? ujú, Pero tu autoconfianza hace, no sé, 12 20 10 años, no es la misma autoconfianza que tienes hoy, ¿no? exacto. Ujú, Porque ujú, justamente acaba lo que hace un momento comentabas, ¿no? ¿Cómo podemos creer o basar nuestra autoconfianza en cosas materiales o en cosas físicas cuando realmente eso no necesariamente nos debe generar autoconfianza, ujú, ¿no? Sino que exacto. la autoconfianza va por el tema de en tener o sea, reconocernos Ujú, y no necesariamente tener la confianza en sí mismo, sino reconocer
de que aunque puedan haber miles de problemas, miles de situaciones, miles de críticas, pues tenemos la suficiente actitud para Ujú. poder combatir con resiliencia algunos cambios que nos va a enfrentar la vida, ¿no? Entonces Totalmente. yo creo que ahí ya estaríamos definiendo la autoconfianza en sí, ¿no? Sí, mencionaste una palabra bastante buena, que es el hecho de reconocernos, tío. El hecho de Exactamente. entender cuál es el mundo real en el que vivimos. A veces personas que viven en un mundo ficticio, tío. Entonces piensan de que necesitan vivir con 5 restaurantes a la semana, con 10 compras a la semana, tomándose un Uber, porque creen que necesitan eso. Entonces, eh, cuando ya nos hemos conocido y todo esto, definitivamente, claramente terminar el colegio era una forma, ¿no? A veces en el colegio tú ves la zapatilla, los accesorios, las monerías y toda esta vaina, ¿no? Pero posteriormente yo me fui alejando de lo material, principalmente porque encontré ese reconocimiento, ¿no? O sea, el hecho de cómo es que yo me veo completo. Y justamente ahí, una de las ponencias anteriores, hablé de Alejandro Mota, un empresario argentino, en donde habla de los 8 dominios. Y justamente él habla mucho de 8 factores que realmente pueden ayudarte mucho el tema de encontrar la felicidad. Y en ese encontrar la felicidad, definitivamente el encuentro contigo mismo, ¿no? Entonces, habla mucho del condicionamiento, que es súper importante para poder tener autoconfianza, ¿no? O sea, si nosotros no tenemos confianza, primero tenemos que reconocer las cosas que tenemos buenas. Definitivamente hay desventajas, por ejemplo, si vas a competir en una carrera y no puedes correr por alguna deficiencia fisiológica, definitivamente no vas a tener la confianza en correr, pero puedes hacer otras cosas. O sea, tienes que entender de que de repente tienes una limitante en tu pie, pero tienes todo el restante del cuerpo para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema de la resiliencia. ¿Cómo es que me recompongo? Porque me pasó esto, de repente me va a pasar para meditar, para encontrarme, para encontrar nuevas cosas y todo esto, ¿no? Entonces, a lo que he dicho, yo creo que cerramos mucho con el hecho de mencionar la palabra reconocimiento, ¿no? El hecho de reconocer las cosas con las que vivimos, reconocer en el mundo en el que vivimos, en un estrato socioeconómico en el que vivimos, con un lenguaje en el que vivimos, y que entendemos de que hay otros lenguajes, de que entendemos que hay otros estratos socioeconómicos que de repente no se viven solo en el país, se viven en otros lados. Reconocemos las deficiencias políticas en el que vivimos, pero se viven mejor en otros lados también. O sea, saber de que existen cosas malas y cosas buenas también, y personas definitivamente de todo tipo, ¿no? Con un ego en donde hieren a otras personas, y con de repente un ego que de repente se le subió la autoconfianza, pero de alguna manera tiene una energía brutal para contagiarte y seguir sumando, ¿no? O sea, llenándote de energía para una autoconfianza mayor. Entonces, yo creo que es tener ese termómetro, ¿no? Pero eso lo Exactamente, vamos a lograr. Lo vas a creo que lograr con el justamente tiempo. ahí va lo que a veces es importante y muchas veces llaman, pues siempre tienes que tener algunas personas que son tu ancla, ¿no? Que Ujú, siempre te permitan estar a flote en ese punto de equilibrio, ¿no? Entre ujú, lo que va a superar tu propia egolatría, tu propio ujú, narcisismo, hacia lo que de repente puede conducirte a una baja autoestima, ¿no? ujú, Entonces, hay que encontrar el ancla en este reconocimiento, en ciertos principios, en ciertos mantras, pero también en ciertas personas, pues, ¿no? Que te puedan hacer ver que más allá de lo que tú tienes, o más allá de lo que tú has podido conseguir, o más allá de lo que de repente eres como persona, eh, no puedes dejar de cambiar y no puedes tampoco pretender ser superior que nadie, ¿no? claro, Entonces, tío. Definitivamente. Ahí estoy totalmente de acuerdo, porque una de las problemáticas existentes recurrentes es el hecho de si el otro que tiene mis 30 años igual que yo y él tiene un departamento y yo no tengo, voy a perder toda la autoconfianza en mí, porque, ¿me exactamente, entiendes? O sea, ahí hay un tema de, él es su tiempo, son sus resultados, tu vida ha sido otra, ¿me entiendes? Tú tienes una confianza, tú deberías de tener una confianza porque tú estás buscando otro camino, has intentado otras cosas, has probado otras cosas que de repente otra persona no ha probado, pero sentirte bien, ¿no? O sea, sentirte bien de que
su medición del dinero o la medición del sistema del dinero no es el mismo que el tuyo. O sea, para ti de repente está perfecto ganar 50.000, 10.000, y para otra persona de repente está buscando no solo ganar el dinero, porque el dinero al final es simplemente un recurso, de repente simplemente disfruta y está teniendo muchísimos resultados con eso, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? Que son mundos diferentes, entender de que hay condicionamientos diferentes, entender de que hay tiempos diferentes, ¿no? Tu tiempo no es mi tiempo, o sea, nuestro desarrollo, nuestra velocidad de desarrollo es totalmente Totalmente diferente. diferente. Uh-huh. Y no Entonces, frustrarnos por pues, eso. de todas maneras, Víctor. Nada, pues entonces se nos acabó el tiempo. Dale, doctor. Una vez más, siempre se ha puesto interesante. Creo que cada vez los programas y los episodios van a ser más atractivos para Van nosotros, que desarrollándose. nosotros lo realizamos, y también para la gente que nos va a escuchar, ¿no? También tenemos otra invitada permanente en el programa, que es Mary Young, y que la van a Uh-huh. poder conocer en los siguientes episodios, ¿no? Y de esa Uh-huh. misma manera Sí, también vamos a invitar a otras personas para que puedan seguir viniendo a compartir. Entonces, definitivamente. nada, pues Víctor, gracias por estar nuevamente y, una vez más, y nos vemos en el Nada, próximo Eduardo. episodio. ¿Ah? Gracias a ti, seguimos a todos. Gracias a todos, definitivamente. Nada, a vivir. Dale, Víctor. Ah, bye, cuídate. Conversamos, chao, chao.